Saludos, estamos con Levítico capítulo 8. Vamos a ver a través de esta imagen una explicación de cómo era el ritual de consagración de Aarón y de sus hijos. Vamos a ver primeramente los elementos para la consagración. El aceite de la unción era muy importante porque había que consagrar a Aarón y a sus hijos para el servicio del tabernáculo. Los creyentes, nosotros los cristianos, sabemos que sin unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nada podemos hacer. Jesús dijo, sin mí, nada se puede hacer. Así que, hermano querido, si pensás que podés servir a Dios sin el apoyo del Espíritu de Dios, sabé que esto es imposible. Estaremos luchando con nuestras propias fuerzas y nada vamos a alcanzar. Sin Dios, nada podemos hacer. El becerro y los dos carneros que se presentaban en este sacrificio simbolizaban a nuestro Señor Jesucristo, que entregaba su vida por nosotros, en este caso por los sacerdotes, para consagrarlos a Dios. El canastillo con panes sin levadura simbolizaban los cuerpos, el ser completo de los sacerdotes que se entregaban a Dios, y al no tener levadura, ese pan que se entregaba en este tipo de ofrenda simbolizaba de que ellos no debían tener pecados dentro de sí. La levadura en el Nuevo Testamento significa pecado y también religión, pero la religión desde el punto de vista que es una religión que nos puede alejar de Dios, porque no toda religión es buena. Hay muchas religiones que simplemente lo único que hacen es alejarnos de Dios con ese tipo de rituales o algún tipo de doctrina que no es del Señor. Vamos a ver, primero, Aarón y sus hijos fueron lavados con agua. El lavamiento con agua de Aarón y de los hijos de Aarón hoy en día viene a simbolizar lo que sería la nueva regeneración en el Espíritu de Dios a través del poder de la palabra predicada. Cuando a nosotros se nos habla el Evangelio, cuando se nos anuncia el Evangelio, cuando oímos el Evangelio, escuchamos que Cristo murió por nosotros y entregó su sangre y su vida por nosotros. El poder de esa prédica, el poder de ese mensaje, es el agua que limpia nuestras vidas. Lo mismo sucedía con Aarón y sus hijos. Luego, Aarón y sus hijos fueron vestidos con vestiduras sacerdotales. A partir de aquel momento, Aarón y sus hijos recién pudieron vestir las vestiduras, no antes de ser lavados con el agua. Esto pasa también con nosotros, que a partir del momento en que recibimos a Cristo en el corazón y en que nuestros pecados son perdonados, porque le pedimos perdón a Dios por la vida que hemos llevado alejada de Él y queremos servirle al Señor, recibimos la unción del Espíritu Santo, recibimos la limpieza de nuestros pecados e inmediatamente la palabra nos limpia el corazón, nos purifica, y cada día cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, aprendiendo las historias y leyendo los versículos, las promesas de Dios para nosotros, esas promesas nos van dando fe y nos van dando fuerza para seguir adelante. Y la palabra de Dios nos limpia. Es la palabra de Dios, la Biblia, la que limpia el corazón, la que limpia el corazón del pecado, porque la Biblia es santa y la Biblia es la palabra de Dios que habla a nuestros espíritus y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, que muchas veces están ocultas, esas intenciones malas que ni siquiera nosotros mismos las conocemos. Dios las saca a luz de nuestros corazones y las podemos confesar delante de Dios para evitar grandes males en nuestra vida. La palabra de Dios tiene esa función, alumbrar nuestro interior para hacernos entender y hacernos ver aquellas cosas en las que fallamos y para que en nuestra vida todo nos vaya bien. Luego Moisés ungió todo el tabernáculo con aceite. Acá vemos el lavatorio de bronce, el altar del holocausto y todos los elementos del tabernáculo. Moisés lo ungió con aceite. También derramó aceite sobre la cabeza de Aarón. Esto es la unción de la consagración para el servicio. También los hijos de Aarón estaban allí esperando para recibir la unción y también ellos recibieron el mismo ritual. Moisés hizo traer el becerro
y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre ese becerro y el becerro fue sacrificado. Entonces Moisés hizo matar obviamente este becerro y con la sangre del becerro roció los cuernos. Acá están los cuernos del altar del holocausto. Estos cuernos, Moisés se acercó y puso sangre con su dedo en los 4 cuernos de este altar y también derramó la sangre alrededor de este altar. Esto hizo Moisés. Y también quemó Moisés la grosura, o sea, lo que sobraba del animal, de la parte interna del animal, la quemó fuera del campamento. Esto quiere decir que el hombre exterior, el hombre viciado, el hombre que tenía mañas, por así decirlo, que tenía pecados, que tenía cosas que el hombre trae de nacimiento, que son cosas desagradables delante de Dios, el maltrato con las personas, la mala manera de hablar, la mala manera de dirigirse hacia las personas, los malos pensamientos, y la carne más que nada que lleva al hombre, el pensamiento que lleva al hombre a querer siempre hacer cosas malas, es lo que simboliza esa grosura. Pero más que nada, como te dije en los videos anteriores, la grosura que es lo interior del hombre, ese hombre interior debe ser crucificado con Jesucristo. Debe morir el hombre interior, ese hombre que tira a los vicios, al adulterio, a la fornicación, a la mala vida, a no interesarse por él mismo ni por los demás, a no amar a su mujer ni sus hijos, ese hombre que busca malas amistades. Ese tipo de hombre debe morir dentro de uno mismo y comenzar a vivir un hombre y a nacer dentro del corazón un hombre entregado a Dios y consagrado a Dios. Moisés presentaba una ofrenda también mecida con la espaldilla del animal muerto y con hojaldre, hecho con harina fina y con aceite. También se presentaba este tipo de ofrenda en esta consagración. Y también tomó Moisés el canastillo y lo incineró en holocausto con la sangre de los animales. Y la sangre de estos animales se esparció en los vestidos de los sacerdotes. También los vestidos de Aarón y de sus hijos fueron también esparcidos con sangre, la sangre que simboliza el perdón de los pecados. Finalmente hirvieron la carne sobrante de los animales a la entrada del tabernáculo con pan sin levadura. Lo sobrante era quemado en el fuego. Comer la carne sobrante fuera del tabernáculo, bueno, obviamente significa que el sacerdote va a dedicar su vida completa a Dios, pero debe saber que al comer la carne fuera del tabernáculo, el sacerdote también es consciente de que afuera del tabernáculo están sus hermanos, están su pueblo, están aquellos a quienes él también le debe su corazón. Esto significa la comunión con los hermanos, comer la carne fuera del tabernáculo, comerlo quemado al fuego. Y finalmente estaba prohibido salir del tabernáculo una vez que terminaba todo este ritual por 7 días. Ni Aarón ni sus hijos podían salir del tabernáculo hasta que se hayan cumplido 7 días después de esta consagración. 7 días que es símbolo de la plenitud del Espíritu Santo, 7 días que es un número simbólico en las Escrituras de Dios, lo cual quiere decir que ellos habrían de permanecer en total santidad. La santidad, la unción del Espíritu Santo, la fe, la comunión, la separación para Dios, el amor a los hermanos, la fe para el servicio a Dios, la entrega, el querer amar a Dios y servir a Dios, son cosas que son muy pero muy esenciales, importantes y cruciales en los caminos de Dios. Aquel que quiera servir a Dios debe entender que primeramente debe servir a las personas, debe servir a sus hermanos, debe servir a aquellos que muchas veces tal vez no nos caen bien, tal vez aquellas personas, como pasó también con Aarón y sus hijos, que debían ser sacerdotes del pueblo, de 12 tribus que estaban alrededor, sin importarle a Aarón y sus hijos cómo eran estas personas. Lo importante es que ellos debían ejercer el sacerdocio, no mirar si los habitantes que estaban
a la vuelta del tabernáculo eran buenas personas o malas personas. Dios los puso allí para ministrar a todos. Dios los puso allí para interceder por todos y para ofrecer los sacrificios de todo el pueblo, sin importar si los que estaban fuera del campamento, fuera del tabernáculo, eran buenos o eran malos, eran buenas personas o eran malas personas. A eso no le debía interesar a Aarón y sus hijos. Dios los llamó para que prestasen atención y pusieran toda su atención en los sacrificios que debían presentar, en las oraciones y las ofrendas que ellos debían hacer. Bueno, espero que este haya sido de muchísima bendición para tu vida y nos vemos en Levítico capítulo 9.